de Shanghái, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, ya comenzó a grabar. Espera que le doy el rol a presentadores, lo que le tengo que pasar, ¿no? Sí, ahí está, a Mateo. Eh, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. hola. Hola. Buenas tardes. Tarde. Bien, ahí tenemos, como decías, varias plantas. Sí, a ver, porque se ve medio rara esa. Bueno, sí, sí, está. Le había sacado los estos contornos, pero no sé, quedó, está raro. Pero sí, encontramos este corte, y Sí, estas dos ahí plantas. no sé si estará escalado a la misma escala. Bueno, ponerle que sí. Y No, lo que pasa estos que planos tenían esto, eh, que Ajá. debería ser también un facilitador. A ver, Eh, Lucía, ¿qué querías decir? no, en cuanto a la escala, bueno, Lucía. primero, ahí, digamos, lo que están haciendo es tratando de dejar todos los planos en la misma escala, que bueno, que sería ahora Claro. ninguna en realidad, porque ahí no hay ejes ni medidas. Eso en GeoGebra o en AutoCAD le pueden poner las sí. medidas. Ahí me parece que lo que está pasando por lo que no da bien es porque en realidad ese corte no está pasado por ahí. Si girás la planta, o el corte lo pones en el sentido, sería a la izquierda del mosh, creo que te va a concertar mejor. Eh, O o sea, sea el que tema, yo digamos, lo complicado, creí que o sea, el el corte mosh es muy pasaba simple. así. Claro, yo creo que el corte está al revés. A ver, espera. Tendría que fijarme en este porque no tengo el archivo en esta computadora. Pero en realidad lo complicado de esto, del Monge es eso, o sea, entender un poco la obra, ver por dónde está pasando el corte, porque puede que vos encuentres la planta de esta manera, pero el corte esté hecho, obviamente, en otro sentido. O Em, sea, que está mirando para allá, ¿eso decís vos? ¿Que está mirando para el otro lado? ¿O que pasa eh, no sé, a ver, perpendicular? porque ahí tenés esa esfera, quiero ver, estoy viendo acá las imágenes que yo tengo. ¿Tú tendrías que girar la planta para poder Claro, concertarla? la esfera que se ve ahí es, creo yo que es la que está arriba, más pequeña, Esta. ¿no? Claro. Entonces vos tenés que girar la planta, o bueno, o el corte, ¿me entiendes? Poner el corte al Sí. costado, a la izquierda. Claro, Ahí poner capaz el que corte, concertaría mejor. o vos girar la planta, si querés dejar el corte ahí, digamos. Claro, si lo gira y lo pone, de hecho sí lo debería poner a la izquierda. Pero eso lo debería hacer en una aplicación que Claro. le permita editar y poner las imágenes de esa forma, ¿no, Lucía? Sí, en realidad, la planta la podés girar como quieras. O sea, los cortes y las vistas tienen que estar obviamente como está esta puesta, o sea, ese corte como está puesto, o bueno, o en el sentido transversal, obviamente, para hacer el molde. La planta sí la pueden girar para que quede en correspondencia con los cortes y vistas. De hecho, Sí. bueno, hay otra obra que también hay que girarla sí o sí, que ahora no recuerdo cuál es, me fijo. Pero bueno, por eso la idea de ese Monge es que ustedes estudien un poco las plantas y la entiendan. Igual obviamente que lo vamos a ir viendo en clase y lo vamos a ir corrigiendo. Igual todavía no Nada, entendí muy bien por dónde sería que pasa el corte. Yo creí que pasaba No, así. mirá que yo no entiendo nada, Mateo. Y que esto era Si vos esto que se estaba girás, si vos cortando. girás No. toda esa imagen de arriba, es como coincide con la vista. ¿Se entiende? Claro, si me vos parece mirás que una lo foto de que la quiere decir obra, que esa especie hay como una especie de embudo ahí al lado de eso que rayaste en rojo abajo, abajo de todo, que puede ser la circunferencia que uno ve en la planta a la izquierda. Exacto. Este embudo Y es que la este. esfera, claro, No, este no, eso. el otro, claro. Y que la esfera
Habría que ver más imágenes de la obra. Claro, si Me vos ves una imagino que debe imagen de haber la más obra, y que debe haber incluso algunas fotos que te guíen un poco mejor. Porque ahí el borde derecho del corte de abajo te puede orientar bastante respecto de cómo está ubicado eso. Sí, acá tenemos otras Ahí hay un imágenes, La axonométrico obra aquí. solo tiene una esfera. como esta, por ejemplo. Claro, Yo entiendo que que ese es el este embudo y la embudo, esfera es es eso. sí. Claro, es lo que está, es yo la gran. entiendo que esto es el embudo. Claro, Sí, sí, exactamente, es el embudo. perfecto, Y la esfera es perfecto. la Eso otra está bueno. que en la planta parece más chiquitita. Ajá. Yo creo que no está, Que o se sea, pongan vos en lo pusiste del lado, coincidencia las imágenes. no sé quién dibujó ahí otro corte en otro lado, pero para mí no, o sea, para mí está bien lo que está haciendo él, solo que tiene que estar un poco girada la planta para que le dé la escala. Claro, El corte no es exactamente en ese sentido en el que está puesta la planta bueno, con el corte Claro. ese. Claro, no es Eh, que si mi igual, planta es como esta, mi corte pasa o así claro, o así. claro. claro, Por eso a claro, Está veces se bien, complica está un poco bien. la planta. De todas formas, si no te da, no sé, si hay 10 metros de diferencia, o sea, tampoco vamos a ser específicos eh, o tan detallistas, digamos. Tiene que estar bien, como te digo, tiene que corresponder el corte por dónde pasa o la planta centrifugal tiene que estar girada. Pero si tenés una diferencia apenas, bueno, está bien. Mm. Porque obviamente es algo que entonces, por dónde pasaron el corte, o sea, muy simple, lo pueden pasado 10 metros más allá o 10 metros más acá, pues son obras muy grandes, a eso me refiero. Sí. Em, a ver, volver al molde que habías hecho o al corte ese. Yo entiendo que este embudo está acá, en esta parte. Es como en el medio. O sea que esta como es la primera planta no se ve, pero que no se ve muy bien, pero hay como unas Sí, sí, sí. escaleras que empiezan a girar en espiral. O rampas. Sí, 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 ya te sí. digo, habría que ver más imágenes de la obra e integrarla toda y ver eso. Pero ahí igual achicando un poco la escala del corte, no te da tampoco. ¿Cómo? Achicando un poco la escala del corte, capaz que te da. Achicando este. O sea, vos escalaste todo según los metros que te aparecen abajo. No, porque escalaba con los metros que aparecen ahí abajo y me daba Sí, nada que ver. Pero absolutamente nada que ver. Tipo, una de estas esferas me daba, no sé, 45 metros de diámetro y en la otra me daba 97. Entonces, em, me traté de no guiar recuerdo cuánto también mide con la esta porque obra. la esfera parece más completa. Porque esta planta, como es la primera planta, no aparece entera. Claro, Y traté de escalar esta con esta de acá. sí, Pero intenté de muchas maneras, porque yo pensaba que el corte pasaba así, por el medio de la esfera, y yo podía ver que hay un volumen que yo creía que era este, sí, y después aparece el muro, todo esto en vista, y la sí, esfera. sí. Que entonces para mí era esto, que se Sí, cortaba sí, 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 esto no me parece hasta el mal, por eso, muro, todo esto en cómo estás haciendo. vista y la esfera. Sí, sí. Por eso te digo, no me parece mal, puede llegar a estar un poco girada la planta, pero no está mal. O sea, tendrías que tener otro corte u otra vista, tal vez en el sentido opuesto. Eh, ¿tenés alguna información más de esto? Teníamos estos, que son un poco bastante peores, son más Sí, la calidad sintéticos, no es buena. Más Exacto. básicos. claro, más básicos. Y este no vi muy bien por dónde pasa, pero creo que pasa en el otro sentido. Viste que ahí te dice, ahí los tenés al costado, no sé si se lee bien.
Claro, no, sección sí, me bebé di cuenta, dice pero sección no se AA. ve. Claro. Ahí se ve la AA, digamos. En la AA ¿No? Sí. y son medios cruzados. Está bien. Claro, lo que pasa es que ahí para tirar los cortes, digamos, en sentido perpendicular, tenés que tirar capaz el AA y el, no sé, el DD, es, no sé cuál dice, como para que sean a Sí, 90 grados, para poner un modo. bebé. O algo así. Con la planta un Claro, poquito porque, girada, ¿no? claro, exactamente, tiene que estar a 90 grados y ahí parece que hay algunos que están oblicuos. Claro, ahí Sí, los únicos que están a 90 grados son parece el AA y el D, creo que es, o no sé cuál es el que está ahí arriba. sí, Ese. parecería que Ese dice que D. está marcando con el otro, sí. Ahí esos Claro. son perpendiculares. Podrías, si encontraras eso, por ejemplo, podrías usar esos dos cortes y la planta girada, o sea, para que te quede, bueno, a 90, ¿entiendes? Para que los cortes estén horizontal y vertical. Esos dos ejes que vos ¿Cómo? estás viendo queden vertical y horizontal. Eso es lo que dice Claro. de girar la planta. Y si vos utilizaras el corte AA y el otro que es perpendicular, los cortes obviamente van como los ejes, uno en sentido, digamos, a 0 grados y el otro a 90 grados, y la planta tendrías que girar un poquito para que corresponda con esos cortes. ¿Entiendes? Sí, sí, creo que sí. Perdón, estas imágenes que son cortes, nos sirven para, a ver, te dan una idea de cómo es. No, sirven Sí. para orientarse Exacto, para como orientarse. sirven para orientarte en el plano original. Ahí, Exacto. digamos, la única curva que pueden servir es una especie de parábola del embudo ese, pero Sí, pero es que esta obra, la mayoría de sí. la información la tiene en planta. Tiene mucha información en Tiene planta y buena en cortes y información en vistas tiene planta poquito, pero bueno, en otras pasa al revés, y sí. bueno, y así. No es que Y- esos cortes sean malos, los que él mostró recién, sino que son así los cortes. No es que sean malos, es que no se puede sí, pero identificar nada, Sí, sí, utilizar hay en la para... algunas curvas. en la información de las plantas hay muy buena Sí, este es el curvas único para. corte bueno que Sí, encontramos. ese sí se puede usar. Hay curvas, no está lleno, pero, o sea, la planta está llena de curvas, y los cortes y vistas, Sí, hay la alguna planta para sí. analizar también. Sí, sí. Los Compleja cortes, la eso, lo único que tiene es una circunferencia y eventualmente una parábola, Una parábola. pero Ese último las sí se puede plantas usar. tienen para hacer polinómica, para hacer cónicas y tiene para hacer también paramétricas. Ujú, sí. Tienen todo. Bien, y sí, yo no sé muy bien qué pasó acá, pero le había puesto los ejes, por ahí guardé mal el archivo. Acá le había puesto XY, XY y este le puse XZ. eh, y los pasé por la circunferencia, o sea, agarré esta circunferencia y puse la intersección acá, porque no sé, me parecía una Está bien. referencia buena. Está bien. Em, pero, pero sí, no sé si voy a encontrar otro corte o una vista. eh, si seguimos buscando. No, ese corte está bueno, solo tratar de que dé, o sea, achicarle un poco de última la escala para que te dé el borde más, un poquito más aproximado a la obra. Este. Pero, Sí, porque sí, parece más grande el corte que la planta, ¿no? claro. Salvo que esté girada. Si la planta está girada, ya es distinto la cosa. Mm. Y Sí, puede pasa estar un que poquito girada, pero bueno. Y está, ahí sí, está y más que ahí nada sí, concertado la circunferencia porque era lo más Sí. fácil de concertar esta sí, circunferencia. la referencia hace referir a la circunferencia, está bien. Pero después lo demás no me daba tan bien. Bueno, también usé esta parte que les dije. Porque la verdad es que trato de concertar una cosa y las otras no me dan. Y trato de acomodar esas y ahora las otras no me dan Lleva más. un trabajito de No, por eso, pero identificación ahí previo. achicando ya un poco el corte, ya te va a quedar la escala. Mateo, Lo que te perdón, decía, en el chat Lucas Guiñazú te mandó un link, te dice que ahí están los cortes, están las escalas, están marcados por dónde van los cortes. Por ahí puedes sacar alguna otra imagen de esa página donde te dice y Ah, así sí, lo ahí lo vi. completas En en casa. Claro. plataforma arquitectura. Y otra cosa Sí. quería preguntar, ¿tu compañera Erechun está? Sí, debe estar.
porque está Hola, bueno sí, que, estoy. hola, como que estén los dos, Hola. porque como es un Sí, 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 trabajo. estoy y creo que entendí igual un poco lo que dicen, Ah, así que después vamos perfecto. a Para que fijarnos. siempre, en general, que estén los dos del grupo es interesante. Tengan en cuenta, Sí, bueno, chicos, pueden, acá para hacer la escala igual, que bueno, acá si bien se hace una escala en el sentido de que se correspondan todas las plantas, tal vez la pueden hacer ya directamente en GeoGebra, para llevar las imágenes que van a utilizar para el Moch, que son las que después van a utilizar para el análisis. Las pueden llevar directamente a GeoGebra, escalarlas ahí, por ejemplo, si vos decís que la circunferencia mide, no sé, 40 metros de diámetro, 20 metros de diámetro, o la escala que tengas acá abajo, en base a eso ya escalan todos los planos, y después, para el Mosh, pueden hacer una captura de pantalla de eso, en GeoGebra. Y después, para el análisis de las láminas, ya les queda escalada en GeoGebra, la imagen. qué ¿Entiendes? bien. Sí, sí, sí. Ok, Listo, acá Sí, vamos a son poner buenas todas las imágenes las que imágenes. tiene esa plataforma Arquitectura. bien, Y entonces puede vamos a ser que te ayude, porque hay algunos render que a lo mejor te pueden ayudar bien. a entenderlo un poco mejor. Bueno, dejo de compartir. A ver, espera que voy. Y Ok. pasámelo, buscame como docente sala 171 y Eh, pasame, a ver si me puedo pasar al soy- presentador, me pongo yo, ya está, ahí está. Buenísimo. Em, ¿Ya está? ¿No te tengo que pasar? no, 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 ya puedo hacerlo yo. Ah, bien, bien. Bueno, muchas ¿Les gracias. parece, les pregunto a mis compañeros que hablemos del tema que habíamos hablado antes? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto es, yo no sé si están los estudiantes acá presentes, pero es algo con respecto de el trabajo práctico uno y que hemos detectado, eh, los ayudantes que estaban corrigiendo han detectado que se copiaron, se pasaron, digamos, el trabajo práctico. Ese trabajo práctico, de hecho, no va a estar aprobado. Y, y otra cosa que para esos estudiantes no van a tener la posibilidad de promocionar la materia y para poder rendir como el final, como regular, deberían hacer los trabajos prácticos y aprobarlos. Todos los trabajos prácticos y aprobarlos. De lo contrario, deberán rendir libre o recursar la materia. Después, los ayudantes les informará quiénes son, cuáles son los grupos. Yo tengo solamente los nombres que no los voy a dar acá, pero para mencionarles eso, de que, bueno, se pierde la posibilidad de aprobar como promocionado y para poder rendir el final van a tener que presentar los dos trabajos prácticos que restan. Y si no, bueno, deberían rendir el final como libre. Y quedarían libres en ese caso. Así que, porque este práctico no está aprobado. De todos modos, después con más detalles los informará a los ayudantes que tienen a cargo los grupos. ¿Sí? No sé si me faltó algo más comentar respecto de esto, chicos. No, 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 Bien. no. está perfecto. Em, bueno, no sé qué les parece de hablar un poquito, no demasiado, no nos vamos a extender demasiado, pero ya en la presentación están disponibles todos la- las partes teóricas, digamos, de todas las cónicas y que las desarrolló Susana, y también hay algo de las cuádricas correspondientes, ¿sí? Eh, de cada una de las correspondientes respecto de las cónicas.
Nosotros hasta la clase pasada habíamos estado viendo la circunferencia y habíamos estado viendo la elipse. La idea mía es que hoy veamos hipérbola y parábola. Vamos a ver el concepto de lugar geométrico de cada una de ellas, los parámetros o los elementos que contienen estas, que en definitiva los elementos son muy parecidos en gran parte son parecidos a lo que hemos visto, y que todas esas cosas deberían estar especificadas en el trabajo práctico, es decir, cuando ustedes encuentren en la obra una elipse, una circunferencia, una hipérbola o una parábola, em, lo que nosotros le pedimos de esas cónicas, por ejemplo, si fuera una elipse, eh, la longitud del eje mayor, el eje menor y los semiejes, la ecuación canónica, las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices, la coordenada del centro si está desplazado y el ángulo de inclinación si está rotado. Más o menos las mismas cosas se pedirían para una hipérbola, nada más que en la hipérbola aparece un elemento que no tiene la elipse ni la circunferencia, que son las asíntotas. Algo parecido también se pediría de la parábola. La parábola seguramente la deberían detectar como una lista de puntos con un ajuste polinómico de segundo grado. La parábola tiene un foco en lugar de dos, o sea, la elipse y la hipérbola tienen dos, la parábola tiene uno solo. La parábola no tiene asíntota, pero sí tiene una recta directriz, que es la que interviene en la definición de la misma. Les voy a mencionar acá con un GeoGebra, voy a ver si puedo compartir un poco la cuestión de la definición de la hipérbola primero, ¿sí? ¿Se está viendo ahí? Sí, se ve bien. Bien, acá lo que tenemos son dos puntos en dos puntos sobre el eje X, que van a ser los focos de la hipérbola. La hipérbola se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano donde la diferencia de las distancias a otros dos puntos llamados focos en valor absoluto se mantiene constante. Es decir, la diferencia con respecto de la elipse es que en la elipse la suma de las distancias de los puntos de la cónica respecto de los focos se mantenía constante. En la hipérbola no es la suma, sino que es la diferencia en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Bueno, porque por ahí esa diferencia puede dar a veces positiva y a veces negativa. Por ejemplo, acá tenemos una distancia de 1 de este punto D al foco 1 y una distancia de 2 al foco 2. La diferencia entre D1 y D2, por ejemplo, acá la diferencia entre D1 y D2 sería negativa, pero tomada en valor absoluto, es una diferencia de 4,05 unidades. Si nosotros nos desplazamos en el plano, esa diferencia de 4,05 unidades se sigue manteniendo, ¿sí? Las distancias de 1 y de 2 varían, su diferencia hacen, digamos, el trazo de esta rama de la hipérbola.
como se toma estas distancias en valor absoluto, estos puntos o el lugar geométrico de estos puntos cumplen con la condición tanto en el semiplano derecho, como estamos viendo acá, como en el semiplano izquierdo también. ¿Sí? En el semiplano izquierdo también se repite esta situación. Es decir, que la hipérbola es una cónica que consta de dos ramas, como estamos viendo, que también tiene sus vértices. Los vértices son los que están, digamos, sobre el eje focal. La distancia entre los vértices, bueno, va a ser entonces, ahí tenemos, ahí tenemos los, esperen que quiero ver si puedo hacer aparecer los vértices. Eh, sí. Acá hay un vértice, ¿sí? Ahí vemos un vértice y el otro vértice está acá, ¿sí? Ahí tenemos uno de los vértices y acá vemos el otro vértice. Estos son los vértices principales, digamos. Em, la distancia esta es lo que conocemos como 2A, desde los dos vértices, la distancia entre los dos vértices. La distancia que hay entre el centro y uno de los vértices es A, y la distancia que hay entre el centro y, y cualquiera de los focos lo llamamos también C. Em, les decía que, esperen que busco, a ver si tengo las asíntotas, me parece que no las tengo. En GeoGebra, para encontrar las asíntotas de la curva, me parece que debería primero definir lo que es una asíntota. ¿Qué les parece, no? Sí, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es una asíntota? ¿A qué se llama asíntota? Algún estudiante me refiero, ¿no? Es, eh, no sé si capaz que estoy equivocado, pero creo que es como un límite donde la función pasa muy pero muy cerca, pero no llega a tocar. Bien, en general así se definen las asíntotas en funciones, exactamente. Pero las asíntotas son rectas, ¿correcto? Son rectas. Y son rectas tales que la curva, como vos bien dijiste, en el caso de que sea una función, es la función, en este caso va a ser la curva, la hipérbola, que se acerca tanto como uno quiere, pero nunca la toca. Esperen que estoy buscando cuál es la curva. eh, Ahí está la hipérbola. Em, En GeoGebra ustedes pueden encontrar tanto los vértices como los focos entrando el comando acá en la barra de entrada. Las asíntotas también. La asíntota dice asíntota y tenemos que poner la asíntota de quién. En este caso es la asíntota de la curva, acá se llama C, la curva, esta hipérbola. Y ahí aparecieron entonces estas rectas que son rectas que se acercan, como se ve, se acercan a la curva. La hipérbola está en azul, las asíntotas están en negro. Se acercan a la curva tanto como se quiera, pero no la toca. ¿Sí? Las asíntotas son dos rectas, una con pendiente positiva y la otra con pendiente negativa. Y la pendiente
de la asíntota, siendo el eje focal el eje X, es el parámetro B sobre A. Acá no tenemos, en este GeoGebra no está la ecuación general de la hipérbola. Es decir, recién nosotros definimos a la hipérbola como lugar geométrico, hablamos de las asíntotas, de los vértices, los focos, y no tenemos aún la ecuación general de la hipérbola. La ecuación general de la hipérbola para teniendo el eje focal sobre el eje X, tiene la siguiente forma: x cuadrado sobre a cuadrado más, perdón, más no, justamente más no. Bueno, quiero borrar. Control Z, sí, Luis. A ver. No, es que no me borra acá. A ver, No te borro. voy a escribirla acá arriba. Viste, de paso aprovecho, es la canónica. La ecuación canónica es lo que estás La escribiendo. ecuación canónica, No sí. la general, sino la No la canónica. No la general. general. Espera, que lo que voy a hacer es dejar de compartir y me voy a ir a la pizarra. Sí, porque por ahí te deja escribir mejor. Sí. La ecuación canónica de la hipérbola, les decía, entonces es, a ver si acá escribe, todavía no, es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola. La diferencia de la ecuación canónica de la hipérbola con la de la elipse es que, bueno, en la elipse teníamos la suma y acá tenemos la diferencia, ¿sí? Esto es con eje focal, eje X como el eje focal. El eje entre los vértices B1, B2 que sería el eje principal, o eje, recuérdenme otro nombre, un sinónimo que también se le daba a este eje, al eje focal. Real. También real, porque el otro es conjugado. Claro. Real y el otro es Bien, el imaginal. eje principal o real. Me suena que había un tercer nombre, pero no me lo acuerdo ahora. Es el eje focal, que puede ser el X o bien puede ser el Y. Ahora, si el eje focal fuese el Y, la ecuación canónica tiene esta forma: y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Esto es eje focal eje Y. ¿Está? El eje transversal al real o eje principal se lo llama eje conjugado. Es decir, si estamos como que el eje X es el eje focal, al eje Y se lo llama eje conjugado. Lo contrario sucede acá, cuando la hipérbola, digamos, tiene sentido vertical, el eje focal tiene sentido vertical.
si la hipérbola tiene sentido vertical, el eje focal, el eje X es el eje conjugado. Em, Ahí, es decir, yo trato de más o menos dar un pantallazo, trato de no reiterarme demasiado con lo que hay en los videos. Los videos que hay en la presentación están bastante detallados. em, y bueno, con respecto de la ecuación general y las ecuaciones de las hipérbolas desplazadas y rotadas y demás, siguen más o menos la misma, el mismo criterio que estamos viendo acá. Eh, es una ecuación de la forma, si el eje sería a por x cuadrado. Si acá ponemos más b, se supone que b sería negativo, ¿sí? Si ponemos acá más b y cuadrado, ¿está bien? Esto sería negativo para la hipérbola. Y después sería cx más d. Me parece que poníamos cxy, ¿no? Acá. Cxy, si está rotada, Sí, si está rotada, sí. más dx Mm. más EI más F igual 0. ¿Está bien? Si es una hipérbola, este B eh, debería ser negativo. Alguna otra cosita que también podemos tener en cuenta bueno, voy a hacer el dibujito acá. Lo podría hacer en GeoGebra, pero no me voy a enroscar tanto después si quiero Luis, escribir. por ahí antes de que te vayas de ahí, aclarar que en esta, a diferencia de la elipse, el foco se saca haciendo c cuadrado es igual a Sí, cuadrado más b cuadrado. sí, Sí, la sí, relación la pitagórica. ecuación Estaba pitagórica, esperando. la ecuación pitagórica o la relación entre A, B y C. Recordemos que en la elipse, entre los parámetros A, B y C, A era el más grande, B y C eran más chicos, donde B era el semieje transversal, digamos, no el focal, el semieje más chico, el A era el semieje largo y C era la distancia del centro al foco, pero el foco estaba dentro de la elipse. Para la hipérbola, la ecuación con la que nos vamos a regir es que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. En la hipérbola, C es más grande que A y su excentricidad, ¿sí? Su excentricidad C sobre A va a ser mayor a 1. Siempre vamos a ver. ¿Está? No, lo que yo quería hacer acá un dibujito, me va a salir así como muy, muy a lo bruto el dibujo. Vamos a suponer que pues así si acá tengo los focos y si trazamos esto se ve en los videos, si trazamos una perpendicular al eje focal que pase por el foco, esta magnitud que está acá es lo que llamamos B. Y lo que tenemos acá, la magnitud que hay acá, es la que llamamos A. Por eso cuando tenemos acá la asíntota, la recta asíntota, en realidad, perdón, la magnitud que llamamos B es hasta la asíntota. Lo que marcó Desde el foco, recto. claro, como si fuese el lado recto. Exacto. Desde el foco hasta la asíntota es B. Y Ahí. A es y A no es esto. Esto era C. Es Esto es ese A. pedacito entre los dos vértices. 2A. Sí.
Sí, del centro al vértice. Igual no y estaba del mal marcado ahí abajo. Esa No, no edición del que estaba hice. tan centro, mal. ahí Es que está, no, eso es A. la No, llave, que me Está había bien. pasado. la Sí, sí, llave está se bien. había pasado y puede Em, interpretarse, pero está bien. bien, y acá ustedes van a ver que se forma así como una especie de rectángulo, ¿sí? Con las asíntotas y los vértices, ¿sí? Perdón, acá, esto. Sí, desde el vértice. Desde el vértice, sí. Desde el vértice. No, no, este es el lado recto, está bien, desde el vértice. Em, que es B sobre A. Ahí está. Ahí está la pendiente. B sobre A. A ver, voy a hacerlo más grande. ¿Por qué no? Ahí está. Esperen que quiero borrar y no puedo. Eh, es así. Esto es B y esto es A. Esta recta asíntota tiene ecuación I igual a B sobre A X. Y la otra va a tener ecuación, esta otra asíntota tiene ecuación I igual a menos B sobre AX. ¿Qué más me falta de esto? No, ¿Alguna nada otra más cosa, que chicos? cambian las asíntotas cuando cambia la ecuación, ya no es B sobre A, sino A sobre B. Cuando el eje focal es el Claro, eje Y. cuando el eje focal es el eje Y, cuando el eje focal es el eje Y, el eje focal es el eje Y, que sería una cosa así. Esto es A, lo que tengo acá. Esta medida es A. Y esto es B. La medida es B. En este caso, la pendiente de la recta, la pendiente M de la recta, es A sobre B. Y la ecuación de la asíntota, de esta asíntota, es I igual a menos A sobre B, X. Y la ecuación de esta asíntota es I igual a A sobre B, X. ¿Está? ¿Hay alguna otra cosa que nos queda de esto? De hipérbola. Em, la hipérbola tiene las ramas, se van abriendo las ramas a medida que va aumentando su excentricidad. Me parece que de eso sí tenía algo. A ver si puedo encontrarlo primero.
Acá está. La excentricidad en este momento de esta hipérbola es 1.94, ¿sí? Como verán, C es 0,5 y A es 0,26. Y a medida que la excentricidad, excentricidad, si bien digo, va incrementándose, las ramas de la hipérbola se van abriendo. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de una excentricidad de 3,26, es bastante alta, ¿sí? Y bueno, acá el deslizador me permite llegar hasta una excentricidad de 1,94. Bueno, con respecto de la hipérbola me parece que nada más, ¿no? Seguramente ustedes tendrían que encontrar entonces ecuación de las asíntotas, coordenada de focos, coordenada de vértices y la ecuación canónica. Sí, expresar Y, lo de la excentricidad que se cumple, ¿te acordás? Que se cumple, que es mayor que 1, sí, 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 con los sí. parámetros. Verificarlo con las Verificarlo, medidas, exactamente. verificarlo con las medidas Esa es la palabra. em, esperen que vamos entonces a ver si tengo algo de... Vamos a la parábola. La parábola como lugar geométrico se define como todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado foco y a la misma distancia de una recta llamada directriz. La recta que vemos acá abajo es la directriz, lo que vemos acá es el foco, ¿sí? Y todos estos puntos siempre se encuentran a la misma distancia del foco y de la directriz, como se ve acá, ¿sí? El segmento A y el segmento B son siempre iguales. Cuando pasamos por el vértice de la parábola, la distancia al foco y la distancia a la directriz es la misma. Perdón, sí, es la misma, pero aparte es... La misma. Ahí tenemos un parámetro. Recuérdenme qué ecuación usamos acá que usa Susana. P sobre 2. P sobre, P sobre 2 es la distancia, entonces, o sea, la distancia entre el foco y la directriz es P, y la distancia entre el foco y el vértice es P sobre 2. Y la ecuación que se usa entonces es 2P x cuadrado, sería acá, en este caso. Claro. Sí. Bien. A ver, No, es x cuadrado igual a 2pi. Claro, x cuadrado X igual a cuadrado igual a 2pi. 2pi, sí. X cuadrado igual a 2pi. Que faltaba. Estaba al revés. La I faltaba, es importante. Y 2P es 2,5. Pero no lo escribimos. No, lo que pasa que es, sí, lo que pasa es que acá la ecuación está dada Sí, distinta. está al revés, por eso es Sí. x cuadrado igual a 5 medios, por eso te da 1,25. Claro, ahí está, sí, 5 medios. Bien, no lo voy a escribir acá porque generalmente queda bastante feo. Entonces, la ecuación de la parábola cóncava hacia arriba, con eje de simetría
como eje Y, será igual entonces a x cuadrado, dijimos, Cuadrado igual a 2 por P por I. por Esto es ecuación canónica. Estamos viendo en el 0, 0 en todas, ¿no? sí, No siempre desplazado. centrado. Sí, 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 sí. Sí, ecuación canónica con eje de simetría Vení. Y. Sí, exacto. em, Que depende del signo de P, si es cóncava hacia sí, arriba o lo que hacia quería decir entonces es cóncava, Igual, cóncava. no el signo de P, porque P en realidad es No, una P en realidad distancia. es siempre sí, es positiva, el cóncava positivo, hacia la Es una arriba. distancia. distancia. Si ponemos x cuadrado igual a 2p, perdón, menos 2p por i, esa gráfica es así. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo, o sea, también acá tiene el foco, acá está la directriz, y es también ecuación canónica, eje de simetría y cóncava hacia arriba, hacia abajo. Luego, si la ecuación es de la forma y igual a 2, perdón, y cuadrado es igual a 2px, esta es la ecuación canónica con eje de simetría x, ¿sí? Cóncava derecha. Ujú. Es decir, esta es así. Y si es y igual a menos 2px, es cóncava izquierda. Así. Les decía entonces que la distancia que hay entre el foco y la directriz, esta es la distancia que llamamos P. Así está dado, ¿no? En los videos de Susana, me parece. Y es P sobre 2 la distancia entre el foco y el vértice. El centro. Si acá está el vértice, ¿sí? Entonces P sobre 2. Esto a veces, la pregunta venía porque hay otra forma de dar la ecuación, y otra forma también de dar esta distancia, que es que la distancia entre el foco y el vértice sea P, y la ecuación en realidad en lugar de estar multiplicado por 2P, la variable lineal, está Ujú. multiplicado por 4P. Por 4, claro. Es la otra forma, por eso me preguntaba cómo era. ¿Qué otra cosa nos está faltando acá de La esto? directriz en las dos primeras es horizontal, por lo tanto va a ser I igual, Exacto. valor de P o menos P. Y en las últimas dos, como es vertical, siempre tiene ecuación X igual, ¿sí?, a P o a menos P. Ahí está. ¿Bien? Y esta acá, por ejemplo, sería X igual a menos P. Exacto. Eh,
Siempre ¿Algún teniendo otro? en cuenta la letra que no tiene potencia, ¿sí? Es lo que siempre les digo para que se acuerden. Si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, es porque la letra que no tiene potencia es la I, por eso también la ecuación de la directriz es I igual a algún número. Y en las últimas dos, fíjense que la letra que no tiene la potencia es la X, por eso queda cóncava izquierda o derecha, y su asíntota es X igual a un número. ¿Sí? Bueno, me parece que con el tema hay una propiedad reflexiva de las cónicas, perdón, una propiedad reflexiva, en realidad también hay una propiedad reflexiva de la hipérbola, pero no la vamos a plantear acá. Lo suelen usar para los radares o los radiofaros, pero sí hay una propiedad reflexiva de la parábola. O de los lentes, una lente. Sí, pero sí, pero la parábola, espera que está- parece que está acá en el coso. ¿Qué es digamos, la parábola, si la hacemos girar alrededor del eje de simetría, nos da una superficie parabólica que se llama paraboloide, y es de esa forma como están construidas las antenas parabólicas que reciben señales satelitales o que también pueden ser usadas como calentador solar, ¿sí? Por la propiedad reflexiva. Esperen que, a ver si los puedo mostrar. Si cualquier rayo de luz, imaginemos que esto fuese el Sol, son todos rayos paralelos, cualquier rayo de luz que pegue sobre la superficie o sobre la parábola, se va a reflejar siempre hacia el foco. Y cualquier rayo que venga, pegue en cualquier parte de la superficie parabólica, siempre se va a concentrar, todos los rayos se van a concentrar en el foco de la parábola. Esta es una propiedad que se da, bueno, en el caso de las ondas electromagnéticas, tanto la luz como las señales de microondas o las señales de, de tipo de alta frecuencia, son todas ondas electromagnéticas, y por eso también se usan este tipo de antenas parabólicas para recibir señales electromagnéticas, por ejemplo, de satélite. Pero la luz también es una onda, una onda electromagnética, y sirve esta propiedad reflectiva de la parábola también para estos hornos solares. Em, Hay en Francia un horno solar en los Alpes que es gigante y que se usa para fundir metales. Es un horno para fundir metales con el sol, digamos, con estos rayos solares. Por último, quería hablarles un poquito de lo que serían las cuádricas que generan estas cónicas. Nosotros creo que, no sé si en la clase pasada estuvimos viendo o estuvimos hablando un poco de la circunferencia de la elipse. La circunferencia tiene su correspondiente cuádrica, que es la esfera. La elipse tiene una cuádrica que es el elipsoide,
son todas superficies en el espacio, ¿no? Tanto la esfera como el elipsoide también es una superficie en el espacio. La hipérbola genera superficies llamadas hiperboloides y las parábolas paraboloides. Cada una de estas cuádricas tiene una ecuación canónica. Nosotros vamos a profundizar un poco más las ecuaciones y el comportamiento de estas superficies cuádricas. Cuando veamos el trabajo práctico 3, ahí vamos a ver un poco las cuádricas. Pero ahora quería mostrarles, aunque sea, la forma de las ecuaciones de estas cuádricas. En el caso del elipsoide, el elipsoide lo podemos generar o bien haciendo rotar una elipse en el plano sobre sobre el eje focal, como indica acá. O bien, bueno, en ese caso, si hacemos rotar a la elipse sobre el eje focal X, acá va a haber dos de estos parámetros que van a ser iguales. Por ejemplo, en este caso sería el B y el C van a ser iguales. Pero esta es la ecuación del elipsoide, que tiene la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual 1. O sea, parecida a la de la elipse, nada más que se agrega el z y un parámetro c. Con la esfera, que siempre la circunferencia la tomamos como un caso particular de la elipse, donde A y B son iguales. En la esfera, digamos, es como si a un elipsoide cada una de las variables x y z la dividimos siempre por la misma constante a cuadrado, nos quedaría la ecuación de una esfera. Esta es la ecuación de una esfera con centro en el origen y radio igual a A. La ecuación de la esfera esta es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Después veremos esto de las trazas. Esto es lo que vamos a ver luego para el trabajo práctico 3. El hiperboloide, acá entramos en dos tipos de superficies. Está el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de dos hojas. La ecuación del hiperboloide de una hoja es la suma de los cocientes de a cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, y luego restado la tercera variable z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 en el caso de un hiperboloide de una hoja con eje de simetría en z, en el que está negativo. Acá me parece que está equivocado. Este debería ser este. Ah, no, no está equivocado, está bien. Esto es el hiperboloide de dos hojas. En realidad, acá esto podríamos escribirlo de esta forma. A ver si puedo escribir acá. Esto también lo podríamos expresar de esta forma. Fíjense que acá está negativo el z, pero también está negativo el 1. Si multiplicamos todo por menos 1, acá nos quedaría de esta forma. Este positivo, pero este negativo y este negativo. En definitiva, la ecuación del hiperboloide de dos hojas, si está igualada a 1, la ecuación, hay dos términos, o sea, los términos de dos variables de signo negativo y uno de signo positivo. La cuestión es que, bueno, esto así es como se genera un hiperboloide de dos hojas. El hiperboloide de una hoja se genera si nosotros trazamos una hipérbola con eje focal en X
y rotamos a esa hipérbola con eje focal en X sobre el eje conjugado Y, se obtiene esta hiperboloide de una hoja. En cambio, si lo rotáramos sobre el eje focal X a la hipérbola, obtenemos este hiperboloide de dos hojas. Acá es como si lo hubieran rotado, hubiera sido una hipérbola en el plano ZX y rotó alrededor del, y rotó alrededor, a ver, de ZX y rotó alrededor del Z. Así es. Em, bueno, se ve generalmente hiperboloide de una hoja, son las formas que tienen las torres de enfriamiento de algunas usinas. Muchas veces las usinas nucleares tienen esa forma. Acá hay algunas obras de arquitectura. Esto está en Brasilia. No sé si es el Parlamento de Brasilia, bueno, pero algún edificio público de Brasilia esto es un museo. Acá, bueno, dan como ejemplo a un hiperboloide de una hoja como si fuese este cuenco con fideos adentro. Bien, los paraboloides son los generados por una parábola. Si rotáramos una parábola alrededor de su eje de simetría, obtenemos este tipo de paraboloide, que si lo rotamos no sería elíptico, sino que sería circular. Em, la ecuación del paraboloide tiene esta forma. El paraboloide elíptico tiene la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z igual 0. O podría ser también x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z. Hay dos tipos de paraboloides, uno que se llama elíptico y otro que se llama hiperbólico. Acá, si A y B fuesen iguales, esto es el caso en que es una parábola que gira alrededor eh, del eje Y, ¿sí? Perdón, del eje Z. Em, el paraboloide hiperbólico difiere del anterior en que las variables que están al cuadrado tienen distintos signos. Y es lo que se conoce también como silla de montar, ¿sí? Es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre el cuadrado igual a z, sería un paraboloide hiperbólico. Lo de las trazas lo vamos a ver luego, lo vamos a ver, ya les digo, más llegando al trabajo 3. Cuando veamos el trabajo 3 que vamos a ver superficies en el espacio. Em, Me parece que con esto más o menos quedaría cubierto toda la parte De de las, cónicas. de las cónicas bueno, y lo que hay de cuádrica también en las teóricas de Susana. Em, en estos días voy a terminar por descubrir, digamos, de la presentación el concepto de las curvas paramétricas llamadas de Bézier y la spline. También ustedes tienen también al descubierto un tutorial les decía, un tutorial de cómo encontrar la ecuación de una relación funcional polinómica con una lista de puntos, ¿sí? Recordemos que para este trabajo práctico deberían encontrar algunas cónicas
al menos una o dos cónicas, si es posible alguna polinómica, alguna relación funcional polinómica, y además las ecuaciones paramétricas. De las ecuaciones paramétricas, ya hay una pequeña teoría en PDF y en video. Pero lo que voy a descubrir es cómo ajustar una curva paramétrica a través del algoritmo de Castelliu por una curva llamada de Bézier y una curva spline. Un poco la teoría de esas dos curvas vamos a ver si la damos la clase que viene. Yo no sé si todavía si va a ser virtual o presencial. Acá me decían recordar que si la hacemos presencial tenemos que cortar a las 5 de la tarde. Teóricamente es así todavía, ¿no, chicos? Sí. Así que no sé muy bien todavía si lo vamos a hacer virtual o presencial. Básicamente, esto les comento así rápidamente por qué vemos las paramétricas. Las paramétricas las vamos a ver por lo siguiente. Porque las relaciones funcionales hipopolinómicas, ¿sí? Una parábola o una curva, vamos a suponer, de un polinomio de cuarto grado. Un polinomio de cuarto grado tiene este comportamiento, más o menos. Así. Esto sería un polinomio de grado 4. Tiene la particularidad de que para cada x solo se admite un único y. Por ejemplo, un único valor de y. Podría ser que un valor de y a un valor de y se llegue desde varios valores de x. Pero nunca se puede plantear un caso como este. Que para un valor de x se arribe a distintos valores de y. Las curvas paramétricas permiten esto, ¿sí? Que no permiten las relaciones esta f de x. ¿Sí? Por ejemplo, y igual f de x no permite esto. Pero las paramétricas sí. Porque cada punto de la curva paramétrica, eso es lo que está un poco explicado en el video, tiene sus coordenadas x e y son funciones de un parámetro t. Tanto x como y son funciones de un parámetro t. Los casos que las funciones con el parámetro t pueden ser cualquiera, pueden ser trigonométrica, logarítmica, lo que quiera. Nosotros vamos a ver en el casos donde estas ecuaciones paramétricas van a ser polinomios, ¿sí? Y estas curvas paramétricas se van a obtener con estos algoritmos bueno, en el caso de Castelliu, de la curva llamada Bézier, y la spline que ustedes ya más o menos manejan desde el SketchUp y demás. La teoría de cómo se obtiene esto lo voy a ir descubriendo en estos días. Van a aparecer en la presentación y ahí la van a poder ver. No sé si hay alguna consulta, duda, alguien que quiera consultar algo. Si quieren, si hay algo que me haya olvidado, les parece a mis compañeros, díganme. Luis, ¿y GeoGebra trabajar con alguna función polinómica? ¿Directamente pasamos a Bézier o con
con alguna No, vos no, no, habías no. hablado Hay del, un video, hay un claro, video que indica cómo hacerlo eso. perfecto, Justamente este acá. Este video, perfecto, acá dice cómo se ajusta exacto, era ajuste eh, polinómico, claro, un ajuste polinómico a través de una línea, a través de una lista de puntos, ¿sí? En realidad, esta misma obra está explicado cómo encontrar una curva, una función polinómica y cómo encontrar una curva spline. También usé el mismo corte, el corte de un, es el corte de un centro cultural que hay en una ciudad en una ciudad de Francia. eh, y el corte porque viene justo para una función polinómica, ahí como está indicando, eh, bueno, está explicado en el video, se pone una serie de puntos, después hay que armar una lista y un ajuste polinómico del grado que uno quiera, el que mejor se ajuste. Generalmente hay que elegir un grado medio alto, a veces grado 3 4 o 5. Las curvas de tipo spline sobre esta misma obra son polinomios, siempre las splines son polinomios de grado 3. Em, recordamos, esto me parece que es una redundancia recordarlo, pero el grado de un polinomio es el exponente más alto al que está elevado a la variable del polinomio, ¿no? Se refiere a eso. Eso GeoGebra lo arroja directamente la expresión del polinomio en el caso de la relación funcional polinómica. En el caso de las curvas Bézier, medio que hay que encontrarlo, ahí está explicado después en los videos, posiblemente lo veamos, posiblemente después lo veamos en alguna clase en el laboratorio o acá, no sé todavía, no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. ¿Alguna otra cosa? Si no, dejo de grabar, por eso les pregunto. ¿Dejo de grabar? Ya Esteban, estamos. sí, ¿dejo dejá de de grabar? grabar, Luis, porque es Sí, muy sí. largo ya. Bien. 1 hora 17.